Hola, sí, sí, 1, 2, 3, probando, sí, 1, 2, 3. Bueno, espero que me escuchen. Muy bien, entonces vamos a empezar el día de hoy. Jueves 8 de abril del 2021. Estamos a 54 días de terminar este proyecto y apenas lo vamos a iniciar, apenas lo vamos a empezar, por lo que hay que echarle más velocidad, hay que ponerle a esto más velocidad. Vamos a irnos un poquito más recio. Hoy vamos a ver lo que son las orientaciones académicas para la elaboración del documento de titulación. Como les comentaba, hay tres maneras de titularse en la normal y esto nos lo plantea este documento. Ojo, importante, esto es del 2012, del plan de estudios del 2012 para las escuelas normales. Vamos, aquí tenemos la portada, un plan de estudios 2012, aquí nos lo muestra. Y bueno, esto fue publicado este documento en el 2014, aunque como tal es de a partir del 2012. Y veamos el índice para ver qué es lo que tiene. Bueno, nos tiene una presentación, las modalidades de titulación y su relación con el perfil de egreso. Cada carrera, cada escuela, cada institución debe de generar un perfil de egreso de acuerdo a competencias, de acuerdo a lo que se va necesitando o lo que se pretende que sea el ideal de un estudiante, de un profesionista. Entonces va de acuerdo con esto. Se eligen competencias, como decimos, el tema y la opción de titulación. Recordemos que aún estamos con el sistema por competencias. Personalmente lo considero algo bueno. El sistema por competencias, cuando lo sabes entender, no es como competir contra el otro, no, es competir prácticamente contra ti mismo, ir mejorándote, ir superándote en diferentes ámbitos, en diferentes áreas de la vida. Y ahora sí ya nos va mostrando cómo elegir o las maneras de que hay de titulación, algunas características generales de cada modalidad. ¿Por qué dice que generales? Porque ya después, aparte de este documento, cada asesor, cada academia de cada escuela va a elegir de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las características de cada grupo, cómo evaluarlos, o qué les piden, si informe, tesis o portafolio. Ahorita, por ejemplo, con lo de la pandemia, en algunas unidades de la misma escuela donde yo estoy estudiando, algunos les van a pedir solo un informe, algunos dicen no, háganlo con tesis, háganlo con portafolio. En fin, hay diferentes modalidades, hay diferentes academias, hay diferentes asesores y cada uno de ellos tiene sus ideas, tiene sus convicciones acerca de lo que es el trabajo de titulación para los estudiantes normalistas. Vámonos directamente a lo que son el informe de prácticas, luego veríamos lo que es la tesis y por último dejamos el portafolio de evidencias. ¿Por qué lo vamos a dejar por último? Porque es el que vamos a trabajar. Yo personalmente voy a trabajar y sobre esto va a tratar toda esta serie de capítulos. Entonces, nada más como para darles una recordada, una explicación general de lo que es un informe y de lo que es una tesis. Ya después veremos todo a fondo de lo que es el portafolio de evidencias. Bueno, empecemos con el informe. Vámonos a la página 15, nos dice, veamos, aquí está, características generales de cada modalidad. El informe de prácticas profesionales es la formación inicial de los docentes. Las prácticas profesionales se entienden como el conjunto de acciones, estrategias y actividades que los estudiantes desarrollarán de manera gradual en textos y escenarios específicos para lograr las competencias genéricas y profesionales propuestas en este plan de estudios. Permiten integrar y articular distintos tipos de saber y concretarlos a partir de las acciones que llevan a cabo los estudiantes en las escuelas de educación preescolar o de primaria. Es prácticamente llevar todo lo que has
aprendido en estas instituciones, en esta formación inicial como docente, llevarlo a la práctica, llevarlo a algo real, a algo concreto, al salón de clases donde están los niños, ya sea de primaria, preescolar o de cualquier tipo de educación que se imparta o de cualquier licenciatura que se imparta en las escuelas normales. Los procesos son de reflexión, importante, reflexión y análisis de la práctica, que se desprenden de actividades, tratan de lograr un equilibrio entre los conocimientos teóricos, metodológicos y pedagógicos, técnicos e instrumentales. O sea, prácticamente no nada más es como que, pues me pasó esto y ya. No, pero aparte de eso, hay que sustentarlo con teoría. O hay que leer a alguien, hay que leer a autores para saber, hice esto, por esto, me basé en esto, o hice lo que tal autor nos recomienda, no sé, algo así. Y igual, todo lleva una metodología, algo de pedagogía, sí, en la normal se ven algunos bases de algunos pedagogos, algunos aportes de algunos pedagogos. En lo personal vimos esos aportes como muy por encima. Creo que para eso hay que volver a actualizarme. Yo tengo personalmente ese reto de volver a leer más acerca de pedagogos y ver sus aportes. Luego dice que el informe de prácticas profesionales consiste en la elaboración de un documento analítico reflexivo del proceso de intervención que realizó el estudiante en su periodo de prácticas profesionales. Aquí en mi escuela en la institución en la que estoy, en la unidad en la que estoy, se empieza a practicar prácticamente, la redundancia, desde primer semestre. Aunque como tal no estás ante un grupo, sí vas a observar desde el primer semestre, a observar lo que es el contexto de las escuelas, tanto externo como interno, qué es lo que pasa en la comunidad, qué es lo que pasa alrededor de la escuela, cómo se está manejando la escuela, el contexto interno, cómo está la organización, cómo son las instalaciones, cómo son los procesos, en fin, como todo de manera general, un contexto, como saber la realidad en donde está inmersa esa escuela, desde primer y segundo semestre. Quizás ya a partir de finales o mediados del segundo semestre ya empezamos directamente a estar dentro de un grupo, porque ya tenemos lo que es la asignatura de planeación educativa, que es un tema también, el tema que vamos a tratar en este documento, planeación educativa. Entonces ya a partir de eso empiezas como a practicar, mandan jornadas de 15 días, a veces hay generalmente 2 jornadas de 15 días en cada semestre, lo que quiere decir que cada semestre mínimo practiqué un mes de manera presencial. Ya aunque en sexto semestre, en séptimo semestre, por lo de la pandemia, hubo algunas modificaciones que más adelante veremos. En fin, todas esas prácticas las puedes retomar, o en octavo semestre ya exclusivamente hay una asignatura que es práctica profesional, que prácticamente es exclusivo para esa asignatura, exclusivo para practicar. Nada más. En el octavo semestre tenemos 2 asignaturas, que es el documento de titulación y lo que es la práctica. Entonces con esas 2 nos las llevamos, y con esas 2 podemos hacer algunas cosas, podemos implementar metodologías, podemos implementar nuestra investigación en este tiempo, en el octavo semestre, que es en el cual estamos ahorita. Ahora, es necesario considerar que el informe permitirá valorar las capacidades y desempeños del estudiante normalista, que tengan el ámbito reales, a partir de los cuales se integran los conocimientos y la movilidad para resolver las tareas que la profesión nos plantea. El objetivo serán los procesos de mejora en el estudiante. Para no hacerlo tan largo, vamos a ir avanzando. Esto es, vas a ir mostrando en tu portafolio en tu informe, vas a ir mostrando cuáles fueron tus avances o cuáles fueron tus retrocesos. También es válido, o sea, decir, en la primera aplicación, me salieron unas actividades bien, o tuvo estos resultados, y en la segunda aplicación, tercera aplicación de investigación, quizás ya no tuve los resultados deseados, pero tuve estos, y esto se dio a causa de esto, porque considero que esto,
y esto plantea. No me plantean los autores tal cosa. En fin, ahorita estoy hablando quizás muy general, quizás algunas ya ni me están entendiendo, pero prácticamente esto es así. O sea, nada más es como informar de lo que has hecho, en pocas palabras. ¿Qué es lo que has hecho? Ya sea bueno, ya sea malo, ya sea un aporte, ya sea un retroceso, lo que hayas hecho. Y nada más escribirlo, sustentarlo con teoría y en fin. Es leer y escribir, pero lo que has hecho es sobre ti, sobre lo que planteas. Ahora puedes aquí en este informe tomar alguna problemática de la escuela, alguna problemática de algún alumno en especial, una problemática de la organización de la escuela, en fin, ahí son temas amplios, o sea, temas donde es como muy, al menos aquí en la institución, al menos aquí en la unidad, son muy libres de elegir cualquier tema. Obviamente el tema va a condicionar quizás un poco la metodología de investigación y en fin. Bueno, tienes que poner a considerar algunos aspectos en ese diseño del plan de acción, porque como tal vas a presentar algo, vas a hacer algo al respecto y vas a hacer una intervención que obviamente que va a estar planeada para que la puedas ejecutar y a partir de eso observar y evaluar los resultados que obtengas. Esto porque generalmente los informes son con base en la metodología de investigación-acción. Investigas, haces, evalúas. Eso es lo que es la investigación-acción. Llevas un proceso de reflexión y es muy metacognitivo. Es algo como yo hice esto, ¿por qué lo hice? Para esto lo hice. Intervine en esto, no intervine en esto. En fin, es mucho de introspección. Con base a todo lo que te está rodeando, con base a tu contexto, con base a tu grupo. Y te da la opción, aquí lo que me gusta de este documento es que ya te da la opción como de qué es lo que debe de llevar tu documento ya como tal. Nos dice que tiene que llevar una carátula, un índice, una introducción, donde se describan los lugares en el que se desarrolló la práctica profesional, la justificación o la relevancia del tema, los participantes, los objetivos y las motivaciones, y también las competencias que se van a desarrollar con esta investigación, como tú como docente. Además también necesitas un plan de acción, ya sea un cronograma, ya sea una descripción o no sé, algún horario, algunas fechas, ya algunas actividades, en fin, tener planeaciones ya bien hechas o bien establecidas para que puedas aplicarlas. Y obviamente aplicarlas y después evaluarlas. Y importante, tener una propuesta de mejora. O sea, ya hiciste esto, ya te pasó lo que te tuvo que pasar en tu informe. Quizás tuviste resultados deseados, quizás tuviste resultados no deseados, pero ya lo tienes hecho. Ya está ahí. Ahora, ¿qué propones? Y lo puedes dividir como en capítulos, lo puedes poner tal cual así en subtemas como plan de acción, desarrollo, reflexión, propuesta de mejora, y eso también es válido. Y por último, unas conclusiones y recomendaciones, es lo que les digo. O sea, no puedes decir, hice esto, pero ya después ya no voy a hacer nada. No, pues tienes que estar trabajando, tienes que estar, esto es apenas el inicio de toda tu carrera profesional, es estar actualizándote siempre, constantemente, viendo de qué manera puedes innovar en tu clase, en tu práctica, en fin, es un cuento de nunca acabar, esto es cíclico. Y por último, agregar referencias y anexos. Las referencias pueden ser bibliográficas, hemerográficas, electrónicas, prácticamente puedes echar mano de donde sea. Tienes que recabar información para tu marco referencial de donde sea, de donde tengas a la mano. Y anexos por si hay alguna fotografía, por si hay algún testimonio, algún video, alguna transcripción de una entrevista, no sé. Ahí tú le agregas dependiendo de lo que has buscado en tu tema. Ahora veamos lo que es nos brincamos el portafolio de evidencia, lo vamos a dejar al último. Nos brincamos a la tesis, lo que
la mayoría de mis compañeros eligieron. Lo que es la tesis, bueno, nos dice que es un texto sistemático y riguroso. Ya desde ahí empezamos como a espantarnos, pero no pasa nada. Que se caracteriza por aportar conocimiento e información novedosa. Esto es, a diferencia del portafolio y del informe, la tesis nos dice: oigan, encontré esto, he descubierto esto, es algo muy interesante y que lo quiero dar a conocer y que puede aplicar no solamente en mi escuela, sino que esto también puede aplicar en otros ámbitos, puede aplicar en otras escuelas, puede aplicar quizás en otros contextos con determinadas variables, con determinadas circunstancias. Es algo como muy novedoso y algo como que obviamente sí se recaba a partir de prácticas, sí se recaba a partir de información teórica, pero también todo eso lo haces un conjunto y tú generas teoría, por así decirlo. Mientras que con el informe y el portafolio estás practicando y estás haciendo un análisis metacognitivo sobre tu proceso, aquí tú con la tesis estás generando más teoría que después va a apoyar a diferentes maestros, a diferentes personas, a diferente gente que quiera leer o conocer acerca de tu trabajo. Dice: en el ámbito de la formación y la práctica docente, la tesis tiene como objetivo de estudio la educación. Eso es como de cajón. La enseñanza, el aprendizaje y los temas que son inherentes, o sea, como los más relevantes, como los de siempre, los temas como por ejemplo la psicología de cómo aprende un alumno, de cómo enseñar, en fin, todo lo que es relacionado con educación. Obviamente en otros trabajos, en otros lugares, en otras universidades quizás es diferente porque no se dedican a la educación, quizás están haciendo un trabajo que es para otro ámbito, entonces también es válido y pueden utilizar de acuerdo al tema, de acuerdo al, por así decirlo, al tema de su carrera. En el caso de un profesor, el tema principal pues es la educación y todo lo que con ella lleva, todo lo que ella tiene. Obviamente no vas a decir voy a hacer mi tesis sobre educación. No, o sea, tiene que ser más específico. Sí, algo de la educación, pero ¿qué de la educación? Hay muchas cosas de la educación. Algo un poquito más específico, no tan general. Y luego veamos, me perdí. La tesis de investigación consiste en la elaboración rigurosa de un texto que sigue las pautas teórico-metodológicas sugeridas por las distintas perspectivas o tradiciones de la investigación y cuya finalidad es aportar nuevas formas de explicación y comprensión de los fenómenos educativos. En este caso, de los fenómenos educativos. Es decir, sí estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la teoría, no sé, del aprendizaje de Piaget. Por esto, porque últimamente se ha descubierto esto, en fin, tú generas tu propia teoría. Ahora no solamente es Piaget, tú también ahora eres el Piaget del futuro, por así decirlo, el próximo Piaget, el próximo Pavlovsky, o no sé. Ahí tú vas generando tu propia teoría, el próximo Ausubel. Dice: el desarrollo del trabajo de investigación, el estudiante aplicará los criterios y normas del proceder científico universalmente válidos. Es lo que les decía, de que aplica en diferentes lugares, a diferencia del portafolio y del informe, que solo es como más contextual, como más específico. La tesis es como que puede aplicar de manera universal o más generalmente en diferentes contextos. Cuya metodología está conformada por etapas y secuencias que pueden ser variables. Y se asume una actitud creativa que permita reconocer las diferentes perspectivas que la integran y forman parte esencial del avance científico. El punto de partida será la selección de un tema. Como pues obviamente necesitas un tema de interés, un tema que sea referente a lo que es tu carrera, en este caso pues, es la educación. La tesis requiere de una afirmación que toma como base los aprendizajes adquiridos y experiencias analizadas por los estudiantes. Digo, sí, es teoría, pero también es práctica, y a partir de estas dos cosas vas a generar tú más teoría.
sigue un protocolo de investigación, es de acuerdo a tu tema, y de acuerdo a lo que quieras conocer. Entonces puede ser ya de manera cualitativa, cuantitativa y cualquiera de sus ramificaciones. Luego, la organización que te proponen para la tesis, pues es tener una carátula, presentar el tema de investigar en un título. Hay algunos que, por ejemplo, utilizan el formato APA, es lo que utilizamos nosotros generalmente, y nos va diciendo de que no necesita más de 12 palabras, o no sé, o que tenga un verbo que tenga que impacte mucho en toda la investigación. En fin, el título es muy importante. O sea, a veces quizás lo tenemos como, pues ya lo que salga, o educación para innovar, pero si te das cuenta son palabras muy generales, entonces necesitas algo más específico acerca de la educación para innovar, por ejemplo, un ejemplo. O por ejemplo, educación de la historia o enseñanza de la historia. Sí, pero ¿qué? ¿Parte de qué? Entonces necesitas tener un título que sea muy específico, que tenga un verbo muy concreto para que determine que esto va a ser una tesis, no que vaya a ser otra cosa. Vas a tener objetivos, como en todas las investigaciones tienes que tener objetivos, sino a dónde quieres llegar, o con qué metodología vas a elegir si no tienes la meta o un lugar a donde quieres llegar, un objetivo. Luego el planteamiento del problema, vas a decir cuál es tu problema o que pretendes resolver con tu investigación. Un marco teórico, a diferencia del portafolio y del informe, que es marco referencial. ¿Por qué? ¿Qué hay diferencia? Pues la palabra teórico y la palabra referencial, que son sinónimos pareciera, pero no. En realidad el marco teórico es revisar teorías acerca del tema y ya sea confrontarlas, estar de acuerdo, estar en oposición, y ahí tú ver qué es lo que vas a hacer con esas teorías, si las vas a reutilizar, las vas a descartar, vas a tomar algunos aportes de estas teorías, en fin, ahí tú generas lo que sea necesario. En cambio, cuando es un marco referencial, simplemente es agarrar partes o palabras o ideas en sí, referencias de otros autores. Por ejemplo, puedes incluso agarrar referencia de un diccionario, agarrar referencia de una enciclopedia, de internet, de libros, de revistas, de donde sea. Lo que casi no sucede con el teórico, porque con el teórico sí ya debe de ser una teoría. Por ejemplo, si nuestro tema es algo acerca del aprendizaje de los alumnos, tú tienes que investigar acerca de las teorías del aprendizaje de los alumnos, y ahí va otra vez Piaget, ahí va otra vez Ausubel, ahí va otra vez Pavlovsky, ahí va otra vez no sé, otra teoría acerca de que la socioconstructivista, que la conductista, que la en fin, no recuerdo, pero creo que psicogenética, no sé, ya no recuerdo muy bien, pero en fin, tú tienes que revisar esas teorías y decir si está bien, está mal, le quitaría esto, le pondría esto, la modificaría por completo. En cambio, en el marco referencial nada más agarras de donde sea información, obviamente relevante o relacionada con el tema. Ahora, la formulación de una hipótesis o supuestos es como la predicción, por así decirlo, de qué es lo que va a pasar o qué es lo probable que puede pasar. No quiere decir que tu hipótesis vaya a resultar cierta, no quiere decir que tu hipótesis vaya a resultar falsa. Ahí es algo objetivo, ni es bueno ni es malo tu hipótesis que vaya a ser o que se vaya a comprobar o no se vaya a comprobar. Más bien sí se comprueba, pero no van a salir los resultados como tal, quizás como lo planeaste, como lo tenías previsto, o quizás sí, no sé. Ahí es debe ser muy objetivo y estar abierto a cualquier posibilidad. Luego, estrategia, metodología, esto de acuerdo a todo lo que ya hemos visto. Ya tienes tu título, ya tienes tus objetivos, tu problema, tu marco teórico, tu marco de referencias. Entonces ya puede ir una hipótesis.
Entonces ya puedes decir, ya con eso más o menos te guías como para una metodología. Pues yo quiero hacer la o más bien necesito de la metodología de investigación y acción. No, que yo necesito una metodología de, no sé, fenomenológica. Yo necesito una teoría, no sé, no recuerdo otra teoría, pero más adelante veremos los tipos de teorías que hay. Y ya teniendo esa teoría elegida, ahora sí vas es la metodología, perdón, ya es la que te va a decir como los pasos a seguir. Pues tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, tienes que empezar de una manera, tienes que desarrollarte de otra manera y tienes que concluir o finalizar tu investigación de otra manera. Luego, los recursos y como qué es lo que vas a necesitar, tanto dinero, tanto espacio, tanto tiempo, en fin, todos los recursos. Y vas a hacer tu cronograma de actividades, de ser necesario, qué es lo que vas a hacer, cómo lo vas a programar, cómo lo vas a planear. Y por último, una bibliografía y otros recursos. O sea, de dónde sacaste esa información. Me estoy diciendo que es algo de teoría, sí, en dónde lo leíste o te lo estás inventando. Y ahora sí, vámonos a lo que nos interesa a nosotros personalmente, pues es el portafolio de evidencias. Aquí está, portafolio de evidencias. Dice, es un documento que integra y organiza las evidencias que se consideran fundamentales para representar las competencias establecidas por un perfil de egreso. Esta modalidad de titulación permite demostrar con base en evidencias el aprendizaje del grado de competencia adquirida por el estudiante, que tiene que identificar, discriminar y seleccionar las evidencias situadas. A partir de esto nos dice que el portafolio consiste entonces en la elaboración de un documento que reconstruye el proceso de aprendizaje del estudiante a partir de un conjunto de evidencias reflexionadas, analizadas, evaluadas y organizadas según la relevancia, pertinencia y representatividad. Esto es, ya tengo mi portafolio, necesito un tema. Aquí es más, aquí nos tiene como el proceso. Nos dice que la definición, o sea, necesito primero como un tema para analizar, para reflexionar. En mi caso va a ser la planeación educativa. Entonces ahora tengo que seleccionar, el siguiente paso es seleccionar esas evidencias de la planeación educativa. Yo desde segundo semestre tengo planeaciones, ya sea en mi computadora, ya sea físicamente, y ahí las tengo archivadas. Estas planeaciones me van a servir para después decir, voy a elegir todas mis planeaciones que vayan teniendo como un grado o que vayan representando cada semestre en el que yo estuve. Quizás en los primeros semestres, primero, segundo semestre, casi mi planeación era como muy general o le faltaban cosas. En cambio ya las últimas planeaciones se adecuan de acuerdo al contexto, se adecuan de acuerdo a que ahora nos damos clases presenciales, que ahora damos clases en línea. En fin, ahí vamos a ir discriminando, vamos a ir eligiendo cada evidencia. Es importante señalar de que esas evidencias yo las tengo archivadas desde el segundo semestre, porque en primer semestre no tenemos la asignatura de planeación educativa, pero desde el segundo semestre tengo archivadas estas porque sabía yo ya desde ese entonces de que me interesaba como explorar modalidad de titulación, lo que es el portafolio de evidencias. Me hacía como muy interesante decir, pues quizá yo me voy a salir un poquito de lo tradicional, como que siempre hacen como tesis las gentes, o como que aquí la mayoría de las personas hacen informe. Entonces yo quisiera explorar esa modalidad, el portafolio de evidencias, y bueno, desde ese entonces empecé a guardar mis planeaciones que me sirvieran como evidencia después para poderlas analizar. Ahora, ya después de que las tengo, hay que tener un análisis, una reflexión para poder después llegar como a conclusiones o a las proyecciones, que ya la proyección es ya cuando empiezas a hacer tu escrito de acuerdo a una estructura que también quizás mañana la veamos, la estructura
de este documento más a profundidad. Por ahora, la estructura que nos plantea las orientaciones, pues es tener una carátula, tener un índice y tener una introducción, es como para el inicio. Y después en el desarrollo y la valoración de las competencias, de las evidencias, y por último las conclusiones, referencias y anexos. Pareciera o se escucharía muy sencillo, pero tiene su pero. En la introducción también, igual como seguimos una metodología, entonces también hay que recuperar parte del contexto, hay que recuperar si pude aplicar, no pude aplicar, qué pasó con esas planeaciones, cómo eran las escuelas donde estuve aplicándolas. Hay que recuperar también referencias, tener un marco referencial, como para decir, pues, la definición de una planeación, la historia de la planeación, para qué sirve una planeación, que sí, que no es una planeación, que algunas características, y ahora sí, para poder llegar al siguiente paso, que es el desarrollo de las evidencias y la organización, donde se van a organizar, se van a valorar, e incluso como es metodología de investigación y acción, podemos sí analizar estas evidencias que ya tengo desde segundo hasta séptimo semestre, y ahorita en octavo semestre incluso podría realizar varios ciclos de investigación de la planeación. O sea, planeo, veo si funciona, planeo, la aplico, veo si funciona, y otra vez vuelvo a valorar cómo estuvo eso, vuelvo a reflexionar, y otra vez vuelvo a mejorarla, por así decirlo. Entonces otra vez planeo, la aplico y veo si funciona, y así puedo hacer esos ciclos en este octavo semestre, donde prácticamente también tiene su complejidad, también tiene su estructura, también tiene su metodología. No es como muchos pensamos que pues es agarras un portafolio como tal físicamente y le vacías todas las evidencias, todos los dibujitos que te han dado los niños, todas las cartitas, todas las plastilinas, todos los trabajos más bonitos, las fotografías de cuando estuve en el bailable del Día de las Madres. Pues no, o sea, tiene también su sentido, tiene también su metodología, tiene también su grado de complejidad, su grado de metacognición. O sea, esto es acerca de mí, de mi proceso de planeación, cómo planeé, cómo aprendí, cómo estoy aprendiendo a planear. Y por último, las conclusiones también es ver si realmente supe planear, no supe planear, o qué pasó, o qué me falta, qué le puedo quitar, qué le puedo poner a esas planeaciones. En fin, y eso yo mismo voy a evaluarme, por así decirlo. Voy a decir, con base a lo que he leído, con base a toda esta referencia, siento o considero necesario, no sé, quizás trabajar más en la evaluación de la planeación, o enfocarme más en las secuencias didácticas de la planeación, o centrarme más en la fundamentación de dicha planeación, o incluso con reflexiones que son más generales, como decir, planeo para qué, si planeé bien, no planeé bien, planeé para el director, planeé para otros maestros, planeé para mí, realmente me siento cómodo con esa planeación, realmente es una herramienta o simplemente fue un requisito más burocrático. Entonces ahí vamos a ir viendo esas diferencias con lo que es el portafolio de evidencias, para que vean que realmente no es como vaciar las cosas por vaciar ahí en un sobre. Pues no, se necesita también de un análisis, de una reflexión, y también es muy importante. Entonces hasta aquí veríamos el día de hoy lo que son las modalidades de titulación en las escuelas normales. Quizás en otros tipos de escuelas, en otros colegios, en otras universidades, quizás simplemente es por tesis y fuerzas tesis, no hay otra opción. Aquí afortunadamente hay 3 opciones. Digo afortunadamente porque, o sea, te puede salir como de lo tradicional, de lo normal, de lo que pues es tesis, lo de siempre. Pero ahora ya puedes hacer un poquito más de diferencia. No quiero decir que tesis sea malo
o que tesis sea como, ay, pues, como cosas del pasado, cosas antiguitas, ¿no? O sea, siempre debe de haber todas estas modalidades, incluso me atrevería a decir que debería de haber más modalidades de titulación. O sea, me gusta tanto tesis como informe como portafolio. Creo que las tres opciones son buenas, ninguna es más o mejor que la otra. Todas tienen su carácter científico, todas tienen su carácter institucional, entonces todas son válidas, así que pueden elegir prácticamente a su criterio, a su antojo, a comodidad, a sus intereses. Yo la elegí, por ejemplo, el portafolio de bienes por el interés. O sea, dije, portafolio de bienes como que puede que haga algo ahí, puede que aporte algo ahí, y sí, y creo que pienso aportar algo en este portafolio de evidencias, ya que en mi institución, por ejemplo, solamente a lo que me han dicho mis profesores es que solamente entre 3 y 5 personas de todas las generaciones se han atrevido a hacer este portafolio de evidencias en mi licenciatura, en educación primaria, porque en educación preescolar ahí sí hay muchas maestros que sí se han atrevido a hacer estos portafolios de evidencias. En cambio en primaria como que no es tan común. Entonces vamos a explorar, vamos a seguir viendo este ámbito. Este ámbito del portafolio de evidencias no solamente aplica para las escuelas normales, quizás también aplique para escuelas de arte, escuelas de diseño, arquitectos, quizás para otro tipo de instituciones, para otro tipo de carreras, diseño gráfico, quizás. En fin, estos portafolios no solamente son exclusivos de las escuelas normales, también se dan y en muchos casos, como en la cuestión artística, en las universidades, en los colegios, en las instituciones que se dedican a formar a estos tipos de profesionistas. Muy bien, entonces hasta aquí, porque ya estuvo demasiado largo este video, y a ver si se alcanza a subir. Nos vemos.